Bien, estimados estudiantes, en esta ocasión vamos a resolver unos ejercicios de la ley de Faraday. Vamos a ver dos situaciones completamente diferentes. Como ya estudiamos la ley de Faraday para medios en movimiento y medios estacionarios, vamos a resolver un problema de bastante aplicación práctica. Tiene aplicaciones como ser en generadores eléctricos. Entonces vamos a ver el problema de una espira moviéndose en una inducción alterna y también el de una espira fija en una inducción variable en el tiempo. O sea, vamos a ver dos casos similares para una espira que está fija en medio de una inducción variable y una espira moviéndose en medio de una inducción constante. Vamos a empezar con el primer caso, el de la espira fija en una inducción alterna. Aquí tenemos un medio estacionario y una inducción variable en el tiempo. Entonces vamos a ver, el problema dice lo siguiente. Este es un sistema estacionario que contiene un circuito real, una espira de lados A y B. El eje Z es paralelo al lado A del plano de la espira, que forma un ángulo phi con el plano YZ. Hay una inducción dirigida a lo largo del eje X, que está dada por esta expresión. Como ustedes ven, el campo magnético es variable en el tiempo. Es una inducción alterna, se le llama. Esto va a producir una corriente alterna en la espira. Queremos encontrar la FEN inducida. Nos están pidiendo calcular la FEN. No nos están pidiendo calcular dirección de la FEN, solamente la FEN. Bueno, entonces vamos a ver la situación. Tenemos una espira que es un alambre en forma rectangular. Es una espira rectangular, es un alambre filamental, como lo ven aquí en azul. Esta espira rectangular se encuentra en el plano YZ. Hay una inducción B que está saliendo de la pantalla. Esta inducción es variable, está oscilando, como ustedes ven aquí. Esta inducción está oscilando en el tiempo, donde W es la frecuencia angular y alfa es el ángulo de fase. B depende de la variable T. Entonces B está oscilando en el tiempo y está saliendo de la pantalla. Esta espira se va a mantener fija en el espacio, pero no se va a mantener fija en el plano YZ, sino que por propósito de, digamos, de hacerlo trabajar un poquito más a uno, vamos a hacer que la espira, en lugar de estar localizada en el plano ZY, esté formando un ángulo, así como lo ven acá. La espira va a formar un ángulo con el plano YZ igual a phi. Este ángulo phi que ven acá. Entonces la espira está fija, pero formando un ángulo de phi con el plano YZ. La inducción que ustedes ven en amarillo, la inducción B, es una inducción variable. Entonces, ¿qué es lo que provoca una FEN? Es una inducción variable. Este vector n en verde es un vector que es normal al plano de la espira. Este vector normal es útil para calcular lo que es el flujo magnético. El ángulo el ángulo formado entre la normal y la inducción es el ángulo phi, que coincide con el ángulo phi que forma la espira con el plano YZ. Entonces nosotros vamos a calcular la fuerza electromotriz inducida en la espira debido a una inducción variable. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, antes de comenzar a resolver el problema, veamos un poco más en detalle la figura. La espira tiene lados A y B, es rectangular. El lado vertical mide A y el lado horizontal mide B. El campo magnético es variable y la espira está fija en el espacio. Entonces, la solución del problema es la siguiente. En este caso tenemos un medio estacionario, de manera que la FEN inducida se va a expresar de esta manera. Hay un campo eléctrico inducido en la espira debido a al flujo variable.
La variación del flujo respecto al tiempo siempre se multiplica por un signo menos, por la ley de Lenz. De manera que debemos calcular el flujo phi. El flujo está variando por la variación de B. El flujo magnético a través de la espira se calcula de esta forma. Como ustedes ya lo saben, de capítulos anteriores, el flujo magnético es la integral de B en un área que es abierta. El área en este caso es el área rectangular de la espira. Bueno, entonces, primero vamos a encontrar el flujo magnético para posteriormente derivar el flujo con respecto al tiempo y así obtener la fe inducida. Es un problema bastante simple. Bueno, entonces calculemos el flujo porque ya conocemos el campo magnético, ya es dado en el problema. Es un campo magnético variable. Es un campo que oscila en el tiempo. Como ven, es una función coseno. Está oscilando en el tiempo. Entonces, la frecuencia angular es 2pi por f. Alfa es el ángulo de fase, es el de fase que tiene el campo B. Como B ya lo conocemos y el diferencial de área es un vector que es normal al plano. Y como ustedes ya vieron en la figura, ese vector n normal al plano, n unitario, es un vector perpendicular, pero ¿en qué dirección apunta este n? Como ustedes ven aquí en la figura, el vector B, campo magnético, apunta en X. El vector B coincide con el eje X, pero el vector n no coincide con ningún eje. Vamos a utilizar coordenadas cartesianas. Pero ¿qué pasa con el vector n? ¿En qué dirección apunta? Tenemos un grave problema aquí. Entonces, vamos a tratar de no complicarnos tanto y resolver el problema de una manera fácil, porque nosotros tendríamos que proyectar ese vector n sobre el plano para poder hacer una proyección, para poder resolver el problema de una manera bastante formal. Entonces, vamos a plantear el vector DDA, un vector perpendicular al área, simplemente como DDA en la dirección de n, donde este n queda arbitrario. Este n queda de forma arbitraria. De manera que B y DDA no son paralelos. Hay un ángulo phi entre ellos. De manera que al hacer aquí la integral del flujo, nosotros sustituimos B y sustituimos DDA. Esto es B, este es DDA. ¿Qué sucede acá? Esta integral es una integral doble. Vamos a integrar en toda el área de un rectángulo. De manera que todo lo constante lo podemos sacar. B sub 0 es un valor constante. Coseno de WT más alfa. Esto no depende de recuerden que vamos a integrar en el espacio. Todo lo que no tiene que ver con el espacio aquí es constante. Lo podemos sacar. Ahora bien, al hacer el producto punto X unitario, punto N unitario, ambos vectores son unitarios. Por definición de producto punto X unitario, punto N unitario es coseno de phi, el coseno del ángulo entre ellos. Porque la magnitud de estos dos es 1. Entonces el ángulo entre ellos es phi. De manera que por definición de producto punto, esto es coseno de phi. De manera que la integral es bastante sencilla. Todo lo que no depende de la posición X y Y sale de la integral. Todo esto lo podemos sacar. Porque recuerden que la integración es en coordenadas espaciales. Esta es una coordenada temporal. Es variable, pero es temporal. Entonces sale todo esto de la integral y la integral es simplemente la integral del área. ¿Y qué área estamos integrando? El área de un rectángulo. Esto es A por B, el área del rectángulo. Entonces el problema ya está resuelto. El flujo es esto que está aquí. B sub 0, A por B por coseno de phi por coseno de WT más alfa. Bastante fácil. Ahora calculamos la variación temporal del flujo. La derivada del flujo respecto al tiempo, simplemente derivamos el flujo con respecto a t. La derivada de esto es esto que ven acá. Coseno es un menos seno, me queda negativo. Ahora bien,
Sustituimos esto en la fórmula de la ley de Faraday. Como la Fe inducida es el negativo de la variación del flujo, este signo menos se multiplica por este menos y me queda positivo. De manera que al introducir este flujo acá, la derivada aquí, me queda positivo. Entonces la Fe inducida es igual a esto. Y el problema ya lo completamos. Fue bastante sencillo, pero es un problema de una enorme utilidad práctica. Nos va a servir mucho más adelante y más a alguien que estudia ingeniería eléctrica. Bueno, continuemos. Vamos a ver un caso especial de este mismo problema. ¿Qué pasa si en vez de una espira tengo varias espiras? N espiras, apiñadas una sobre otra, tipo un solenoide cuadrado, como una bobina rectangular. Si la espira estuviera formada por un solo alambre enrollado, formando N vueltas, cada una de las vueltas tendría la misma FEM. Entonces, cuando en vez de una espira tenemos varias espiras apretadas, lo que tenemos que hacer es simplemente multiplicar la FEM por el número de vueltas, N, el número de espiras. Entonces, el resultado sería el mismo, solo que multiplicado por N. Eso sería todo. Bastante fácil. Bueno, vamos a pasar al siguiente caso. Un caso similar al anterior, solo que en esta situación tenemos una espira que está rotando en medio de una inducción constante. Entonces, como ven acá, tomamos la espira del ejemplo anterior, pero esta vez en una inducción constante que no depende del tiempo. Apunta en la dirección X, pero es constante, mientras la espira está girando como un cuerpo rígido alrededor del eje Z, a velocidad angular constante W, de modo que el ángulo phi es una función del tiempo que tiene la forma que ven acá, donde phi sub 0 es el valor inicial en t igual a 0. Tenemos que encontrar la FEM inducida al igual que en el problema anterior, pero esta vez es un poco más difícil porque cuando el medio se mueve, el problema se vuelve más complicado. Entonces este es un problema de un medio en movimiento. Vamos a ver, tenemos la misma espira del problema anterior. Una espira rectangular de lados A y B. Es un alambre formando un rectángulo. Esta espira rectangular va a girar en torno al eje Z con una velocidad angular W. R es un vector de posición que va del origen a un punto arbitrario de la espira. La espira está girando en medio de una inducción constante. El eje X sale de la pantalla, apunta hacia nosotros y la inducción también está saliendo de la pantalla, apuntando hacia nosotros. Entonces, otra vista del problema. Recuerden que la espira va a girar. Para hacer más fácil el problema, vamos a agarrar la misma figura del problema anterior. Vamos a resolver el problema con la espira girada a un ángulo phi con respecto al plano YZ. Esto es por cuestiones de conveniencia. O sea, la espira está girando y vamos a tomar este instante en donde la espira forma un ángulo phi con el plano YZ. El vector W es el vector de velocidad angular constante que apunta en Z. Recuerden la regla de la mano derecha. El pulgar apunta en W y los 4 dedos se van enrollando en la dirección que se muestra aquí en esta figura. Los 4 dedos se enrollan así, o sea que la espira gira en sentido antihorario visto desde arriba, en sentido antihorario. El campo de inducción magnética apunta en X, pero en este caso es constante. Y N, el vector que aparece en rojo, es un vector normal que es perpendicular al plano de la espira. Este es el dibujo en este instante de tiempo, en este instante donde la espira forma un ángulo phi. Este ángulo phi que ven aquí, el problema me dice que ese ángulo phi depende del tiempo. Ese ángulo phi no es constante como en el problema anterior. Ese ángulo depende del tiempo y está
desfasado phi sub 0. Phi sub 0 es el valor que nosotros le damos en t igual a 0. Por ejemplo, nosotros podemos decir que esta es una fotografía del movimiento en t igual a 0. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Es diferente al anterior. Hay dos maneras de resolver este problema. En este caso el procedimiento es el mismo, pero calculamos el flujo magnético y luego la FEN. Pero en este caso es una FEN de movimiento. La FEN de movimiento tiene dos términos. Un término de variación temporal del campo y otro término de movimiento donde ves la velocidad de la espira. Entonces, el campo magnético en este caso es constante, de manera que su variación es 0. Y solo me queda la parte de movimiento. La FEN se debe al movimiento de la espira. B es la velocidad de la espira y el campo magnético es la inducción externa. Entonces, el problema tiene dos maneras de resolverse. Uno es con la forma fácil, con la forma general de la ley de Faraday. Esta es la forma general de la ley de Faraday, que siempre es útil, siempre aplica. Y la otra forma más complicada es resolverlo con la FEN de movimiento. La FEN de movimiento es hacer uso de esta expresión para la velocidad del medio. Aquí tenemos que hacer uso de la velocidad del medio. Tenemos que calcular la velocidad con que se mueve la espira y calcular el campo eléctrico de movimiento para posteriormente resolver la integral y así obtener la FEN de movimiento. Entonces lo vamos a hacer de ambas formas para que tengamos claro el procedimiento a seguir en estos casos, porque a veces conviene más un método que el otro. Entonces vamos a resolverlo con el primer caso, el método fácil. Calculamos el flujo magnético. De la misma forma, integramos el campo a lo largo de toda el área de la espira. El campo B en este caso es constante. El vector de área es el mismo que en el caso anterior. Ahora, ¿quién es el flujo? Hacemos el producto punto. X.n es coseno de phi, el ángulo formado entre los dos vectores. Y aquí me queda esta integral. Saco esto porque es constante. Integro sobre toda el área del rectángulo y la integral del área es simplemente A por B, el área del rectángulo. Ahora, recordemos algo. El ángulo phi no es un ángulo que está variando en el tiempo. El ángulo phi, el problema lo dice que es igual a W por T más phi sub 0. Por eso aquí en el argumento del coseno, que es phi, tenemos que sustituir el ángulo. De lo contrario, este flujo no estaría variando. Recuerden, si el flujo no varía en el tiempo, no va a haber una FEN inducida. Si el flujo varía en el tiempo, sí va a existir una FEN inducida. Entonces, si aquí no apareciera el tiempo, no habría una FEN inducida porque la derivada con respecto a t sería 0. Así de sencillo. Entonces, volvamos a la figura. La espira está girando, rotando en torno al eje Z como un objeto rígido. ¿Qué va a pasar entonces? Calculamos la FEN con la forma general. Sustituimos el flujo y lo derivamos respecto al tiempo y lo multiplicamos por menos. Al derivar esto, me queda la derivada del coseno, aplico la regla a la cadena y queda esto. De manera que la derivada del coseno es menos seno. Por este menos queda positivo. Aquí es un signo positivo. Tenemos que esta es la derivada. La derivada la sustituyo acá. Menos por menos da más. Entonces la FEN inducida quedó positiva. Recuerden que la dirección de la FEN en este caso no la podemos determinar porque esta es una inducción alterna. La corriente es alterna. Está alternándose la corriente. No es una corriente directa. Entonces esta es la FEN inducida. Y el problema ya está resuelto. Ahora, no nos vamos a quedar con esto. Tenemos que ver el otro método. Solo que el caso especial, igual que en el problema anterior, si la espira estuviese formada por n vueltas de un alambre enrollado, o sea, como un solenoide cuadrado, una bobina cuadrada, entonces simplemente multiplicamos la FEN por el número de vueltas n. Eso sería todo. Siempre que tengamos una bobina, nosotros solamente multiplicamos el número de vueltas por la FEN inducida.
Y esto se conoce como generador eléctrico. Esto que ustedes ven aquí es una de las formas en las que se produce la energía eléctrica en todo el mundo. Una forma que fue ideada originalmente por Faraday. Faraday descubrió esto. Otros ingenieros han perfeccionado la técnica. A esto se le conoce como generador eléctrico, que es lo contrario a un motor eléctrico. El generador eléctrico lo que hace es transformar la energía mecánica en energía eléctrica, porque la espira se está moviendo, está girando, esa es energía mecánica. Esa energía mecánica se convierte en energía eléctrica. A eso le llamamos un generador eléctrico. O sea que esta es una forma de producir energía eléctrica, hacer girar una bobina en una inducción constante. Este es un generador a diferencia del caso anterior, donde la espira estaba fija. Este método es mucho más eficiente. Así operan los generadores. Vamos a ver otro punto de vista. Este es un generador eléctrico, un poco más real. Esta es una figura un poco más realista. Esta es una bobina. Esta es una bobina. Esta bobina está girando en una inducción que es constante. La inducción se produce con dos imanes enormes. Se hace girar la bobina. Al girar la bobina es energía mecánica. La energía mecánica se transforma en energía eléctrica. Entonces aquí lo que hay es una transformación de energías, de mecánica en eléctrica. Y esto es lo que se conoce como generador eléctrico, que es lo contrario de motor eléctrico, que el motor convierte energía eléctrica en mecánica. Bueno, entonces veamos el otro punto de vista del problema, el más difícil, que es resolver el mismo ejercicio, calcular la FEN, pero con el campo eléctrico de movimiento. O sea, el campo primado es el campo de movimiento. Recuerden la teoría de la clase. Las cantidades que tienen prima son cantidades que corresponden al movimiento del medio, que son observadas por un observador en movimiento. Entonces, el campo de movimiento es B cruz B, la velocidad del medio cruz el campo magnético. Entonces, esta es la velocidad con que va a girar la espira, pero velocidad lineal. La espira gira con una velocidad angular, o sea que tenemos que calcular la velocidad lineal, B. La velocidad angular de rotación es constante, es W en la dirección de Z. R es un vector de posición de un punto de la espira. Vamos a analizar esto. Tenemos que la espira, en este caso, se encuentra en el plano YZ, está girando en torno al eje Z como un cuerpo rígido y R localiza un punto cualquiera de la espira. R es un vector de posición. Entonces, para resolverlo con este método, tenemos que establecer un sentido para el recorrido, para la integración. Recuerden que vamos a integrar a lo largo de ¿qué? Vamos a hacer una integral de línea, pero una línea cerrada. Esta curva C es toda la trayectoria rectangular que vamos a integrar. Y vamos a integrarla siguiendo el sentido de las flechas. Por la regla de la mano derecha, nuestros 4 dedos los enrollamos en torno a las flechas y el pulgar apunta hacia afuera de la pantalla. Entonces, el vector normal apunta en la dirección de X positivo hacia nosotros. Ahora, veamos la figura así. Ya establecimos lo siguiente, que vamos a considerar la espira en un instante de tiempo en el cual el ángulo que forma con el plano ZY es igual a phi. En este instante vamos a trabajar el problema. Este es nuestro T inicial. El T inicial, T igual a 0, es cuando la espira está formando un ángulo con el plano ZY. Entonces, en este momento vamos a trabajar. El vector normal n y el campo de inducción forman un ángulo phi que es igual al ángulo entre la espira y el plano ZY. Bueno, manos a la obra entonces. La espira rota como un cuerpo rígido. La velocidad de cualquier punto de la espira se establece con esta fórmula. La velocidad angular está relacionada con la velocidad lineal mediante esta expresión. La velocidad lineal es omega cruz R, regla de la mano derecha, omega cruz R.
Entonces, el campo de movimiento es B cruz B y la velocidad lineal es omega cruz R. Entonces yo tengo que sustituir esta velocidad aquí. Y recordemos que el campo B es constante, apunta en X. Entonces, para hacer fácil la tarea, lo que vamos a hacer es uso de una identidad vectorial para simplificar esto y ahorrarnos la carpintería que tenemos que hacer. Entonces, B cruz B, el producto vectorial, sustituyo B, la velocidad de la espira, aquí. Aquí tengo un doble producto cruz. Tengo tres vectores, un doble producto cruz. Para un doble producto cruz hay una identidad vectorial. Aquí lo que tenemos que hacer es darle vuelta a esto. Recuerden que el producto cruz no es conmutativo, entonces hacemos esto como que fuese un solo vector. Le damos vuelta, colocamos menos B cruz esto. Por eso va el signo menos, porque le dimos vuelta. Aquí le aplicamos una identidad vectorial. La identidad vectorial me dice que esto es igual a esto. Entonces, esto es más fácil porque aquí aparecen productos puntos. Ahora, ¿por qué es cero este término? Es cero porque B apunta en X y W apunta en Z. Son perpendiculares. Por definición de producto punto, cuando son perpendiculares, esto es cero. Mientras que B y R no se hace cero porque R es un vector de posición en coordenadas cartesianas. Va a tener componente X. Entonces, al hacer esta operación, B.R, donde R es el vector, R es este vector de posición. R va a tener tres componentes, X, Y, Z. Al hacer el producto punto me queda B sub 0, X. Solo la componente X. Las demás se anulan. Entonces, ya tengo este producto punto multiplicado por W. Entonces, B cruz B es esto multiplicado por W y W va en Z. Entonces, este es el resultado de el campo. Esto que tengo aquí es el campo de movimiento, E'. Apunta en Z el campo de movimiento, campo eléctrico de movimiento. Bueno, entonces, vamos a integrar a lo largo de toda la espiral rectangular. O sea, vamos a integrar en 4 lados. Los 4 lados de la espira. Los lados horizontales no contribuyen, solo los verticales. ¿Por qué razón? Ya vamos a ver en la figura. Si X sub L y X sub R son las coordenadas X de los lados izquierdo y derecho respectivamente, eso lo vamos a hacer para facilidad en la integración. El subíndice L y R es por la inicial en inglés de right y left. Lado izquierdo, lado derecho. Entonces, esta es la integral que vamos a resolver. Es una integral de línea en una trayectoria cerrada. Ya sabemos quién es el producto vectorial B cruz B. Entonces sustituimos esto en la integral. Para que tengan una mejor idea de lo que estamos haciendo. Aquí tenemos la figura, fíjense bien. Tenemos que ser ordenados a la hora de trabajar. Vamos a recorrer la espira en sentido antihorario. ¿Por qué en sentido antihorario? Porque el vector normal lo establecimos hacia afuera de la pantalla. Por regla de la mano derecha, los 4 dedos se van enrollando siguiendo las flechas. Entonces vamos a comenzar en 1. De 1 a 2, lado vertical. 2 a 3, horizontal. 3 a 4, lado vertical. Y 4 a 1, lado horizontal. Los lados horizontales dijimos de que no contribuyen a la integral. ¿Por qué? Vamos a ver. Aquí tenemos la FEN de movimiento, por eso está primada. Son 4 integrales. La integral es cerrada. ¿Por qué cerrada? Es una espira, es un circuito cerrado. Termina donde comienza. Comenzamos en 1, terminamos en 1. Vamos de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 1. El punto inicial es el mismo punto final. Entonces, el lado de 1 a 2 es el lado vertical. El DDS apunta en Z positivo. Fíjense bien. Mientras que para los lados horizontales, 2, 3 y 4, 1, estas integrales son 0. ¿Por qué? Porque de 2 a 3 y de 4 a 1, de 2 a 3 y de 4 a 1, los lados horizontales tienen un DDS que apunta perpendicular a Z. El campo B
El campo E' siempre va en Z. Eso ya lo sacamos acá. El campo E', ¿qué es esto? Siempre va en Z. Entonces, al hacer E.DDS, estos lados horizontales se cancelan con el campo E'. Entonces, por esa razón, estas integrales no contribuyen. Solamente me quedan dos integrales. Ahora bien, hagamos las dos integrales. La integral de 1 a 2 y de 3 a 4. De 1 a 2 y de 3 a 4. De 1 a 2 el d de z es positivo y de 3 a 4 el d de z es negativo porque va hacia abajo. Entonces, sustituimos E'. E' es menos b sub 0 x sub r w en z. Si el signo menos apareció, recuerden, de la fórmula cuando hicimos el producto. X, ya dijimos, vamos a sustituir X sub L y X sub R. O sea, en la figura, para el lado de 1 a 2, estamos a la derecha de la espira, ponemos X sub R, derecha. Y en el lado 3, 4, estamos en el lado izquierdo de la espira, por eso le ponemos X sub L, por la inicial en inglés, right y left. Bueno, entonces, lo hacemos así, sustituimos el campo E', que es el mismo, solo que cambia X sub R, lado derecho, lado izquierdo. Entonces, en el lado derecho el d de z es positivo, en el lado izquierdo el d de z va hacia abajo, es negativo. Pero los límites de integración siempre son desde menos a medios hasta a medios. ¿Por qué? Recuerden que el lado vertical mide a. Entonces voy desde menos a medios hasta a medios. En ambos casos, porque la dirección ya se la puse al d de z. Por eso no pongo de a medios a menos a medios, sino que siempre es de menos a medios a medios. Entonces ahora lo que queda es resolver la integral, que es bastante fácil. Aquí z.z es 1, lo que es constante lo sacamos. Recuerden que la integración es en z. Entonces x sub r y el x sub l salen. Integramos esto en z, es bastante fácil. La integral me da a. En ambas integrales da a. Entonces queda esto. Pero no se hace 0 porque x sub r y x sub l son diferentes. Son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Fíjense bien en la figura. El vector r proyectado en el plano XY, este vector R proyectado en XY me va a dar diferentes componentes X. Entonces, aquí factorizamos y lo expresamos de esta forma. Esta es la fen de movimiento. Pero todavía no hemos llegado. Tenemos que llegar al mismo resultado anterior y no hemos llegado al mismo. Entonces, X sub L y X sub R hay que expresarlos en términos del ángulo alfa. Phi quiero decir. Para eso vamos a ayudarnos con una figura. Vamos a ver. Si nosotros observamos el plano XY visto desde el eje Z positivo, o sea, una vista superior, esta línea azul es el plano de la espira proyectado en el plano XY. Aquí tenemos X positivo, X negativo, Y positivo, Y negativo. Entonces, fíjense bien en esta figura. Esta línea que está en azul aquí corta al plano XY. Y esta línea que corta al plano XY, yo la dibujé aquí, solamente en el plano XY. Entonces, aquí está el ángulo phi y el ángulo phi. Ahora, vámonos a la figura anterior. Este vector R en rojo, el vector de posición proyectado en el plano XY, es este lado. O sea, esto que estoy señalando en azul es la proyección del vector R en el plano XY. Entonces, fíjense bien. Quiero expresar X sub R y X sub L en términos del ángulo phi. ¿Cómo lo hago? Usando relaciones trigonométricas, usando un seno. Porque este lado azul que está aquí, ¿cuánto mide? Mide B. La longitud es B. Es la longitud B. Entonces, la mitad, ¿cuánto es? Es B medios. Y esto es X sub R.
X sub R está en el lado negativo del eje X, porque está detrás. Si ustedes ven aquí, este lado está atrás. El eje X positivo está saliendo aquí. O sea que X sub R queda atrás. Es negativo. Y X sub L es positivo porque está en el lado positivo del eje X. Entonces, simple. Seno de phi es lado opuesto, X sub R negativo, entre la hipotenusa que es B medios. Despejo para el X sub R y me queda esto. Lo mismo hago acá. Seno de phi es lado opuesto entre hipotenusa, despejo para X sub L y me queda esto. ¿Qué sigue ahora? Sustituir. Como X sub R es esto y X sub L es esto, lo sustituyo en la FEN, tal y como está en la FEN. Al sustituir esto, al hacer la resta X sub L menos X sub R, recuerden, esta es la FEN. Solo sustituyo X sub L menos X sub R y el resultado es B seno de phi. Y aquí tengo, solo que phi es un ángulo igual a WT más phi sub 0. Sustituyo esto aquí y ¿qué me queda? La misma FEN que obtuve en el resultado anterior. ¿Acaso no es esto sorprendente? Claro que sí, es sorprendente, ¿verdad? Hemos obtenido el mismo resultado con un método mucho más difícil. Ustedes siempre van a elegir el método más fácil. Pero esto solo era necesario hacerlo para que ustedes tuvieran una perspectiva mucho más amplia de cómo utilizar el campo eléctrico de movimiento, la FEN de movimiento. Entonces, tenemos dos maneras de resolver un problema cuando un medio se está moviendo. El método fácil es hacerlo con la ley de Faraday en forma general y la otra es con la FEN de movimiento. Entonces ya tenemos resuelto el problema y eso sería todo en esta ocasión.